Hermanos, muy buenos días en el Señor. Vayamos a la palabra del Señor, Hebreos 3:16. Dice la palabra del Todopoderoso: ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y amado, mira, una vez más, Señor, nos ponemos en tus manos. Padre, guíanos hacia ti, solo hacia ti, Señor. Padre, Señor, que estos labios inmundos, Señor, puedan proclamar tu palabra. Amén. Padre, que todo sea para tu gloria, para tu honra. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, ¿provocaremos a Dios? Es la pregunta del sermón de hoy. ¿Provocaremos a Dios? ¿Qué nos dice John Hill al respecto? El apóstol, que ha hablado en los capítulos anteriores sobre la dignidad de la persona de Cristo y su maravillosa gracia en la asunción de la naturaleza humana y en el sufrimiento en la habitación y el lugar de su pueblo, exhorta a los hebreos en esto a una consideración seria de Cristo. Atención a Cristo y fe en Cristo, y constancia en ello. Los argumentos que usa para involucrarlos en estas cosas se toman de la gracia y el beneficio que ellos mismos participaron a través de él, del oficio en que estuvo y su fidelidad a su Padre en el desempeño de la misma. Matthew Henry dice tanto del capítulo como del versículo: los días de la tentación suelen ser los días de la provocación. Sin duda, es una provocación tentar a Dios cuando Él nos deja que veamos que dependemos y vivimos por entero de Él. El endurecimiento de corazón es la fuente de todos los pecados. Los pecados ajenos, especialmente los de nuestros parientes, deben ser una alarma para nosotros. Todo pecado, especialmente el pecado cometido por el pueblo privilegiado que profesa a Dios, no solo provoca a Dios, sino que lo contrista. Dios detesta destruir en o por su pecado. Espera mucho para ser bondadoso con ellos, pero el pecado en que se persiste por largo tiempo hace que la ira de Dios se revele al destruir al impenitente. No hay reposo bajo la ira de Dios. Cuidado, todos los que van a llegar a salvo al cielo deben cuidarse. Si una vez nos permitimos desconfiar en Dios, pronto podremos desertar de Él. Los que piensan estar firmes, miran que no caen. Puesto que el mañana no nos pertenece, debemos aprovechar al máximo cada día. Sigue el comentarista. El privilegio de los santos es que son hechos partícipes de Cristo. Esto es, del Espíritu como la naturaleza de las virtudes. La justicia y la vida de Cristo están interesados en todo lo que Cristo es, en todo lo que Él ha hecho o hará. El mismo Espíritu con que los cristianos emprenden el camino de Dios es el que deben mantener hasta el final. Amén. Hasta el final. La perseverancia en la fe es la mejor prueba de sinceridad de nuestra fe. Oír la palabra a menudo es un medio de salvación, pero si no se escucha, expondrá más a la ira divina. La dicha de ser partícipe de Cristo y de su salvación completa y el temor, de su salvación completa y el temor a la ira de Dios y a la miseria eterna deben estimularnos a perseverar en la vida de la fe obediente.
Cuidémonos, oiga la advertencia, cuidémonos de confiarnos en privilegios o profesiones externas y pidamos ser contados con los creyentes verdaderos que entran al cielo. Cuando todos los demás fallan a causa de la incredulidad, como nuestra obediencia sigue conforme al poder de nuestra fe, así nuestros pecados y la falta de cuidado se conforman al predominio de la incredulidad en nosotros. Su idolatría, ingratitud e incredulidad. Y el gran agravante de su pecado es que lo hicieron cuando escucharon el Evangelio. Ese es el agravante del pecado. Que muchos lo hicieron después de que escucharon el Evangelio. Dice el salmista, la suma de la palabra es tu verdad. Amén. Recordemos una vez más la historia. Hebreos nos habla, en Hebreos 3:16 nos están hablando, ¿cierto?, de que provocaron la ira del Señor. Recordemos la historia, hermanos. Vayamos a Números 13, 25 al 33. Números 13, 25 al 33. Dice la palabra del Señor. Y cuando volvieron de recorrer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. ¿Qué estaban diciendo los espías? Sí, es muy bonita la tierra, pero es imposible de alcanzar. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ellas son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Eso fue lo que dijeron algunos de los espías, y se lo comentaron a toda la gente. ¿Qué hizo la gente cuando escuchó el informe? ¿Qué hicieron? Recordemos, habían presenciado las 10 plagas, habían presenciado el Mar Rojo, estaban comiendo todos los días de maná, y todos los días, como cada ratico lo insistimos y lo vamos a repetir, todos los días veían la columna de fuego y la columna de humo. ¿Qué hizo el pueblo? Acompáñenme a Números 14, 1 al 4. Ahí enseguida, hermano. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra
para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No se nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Hermanos, el pueblo provocó al Dios, al único Dios lento para la ira y grande en misericordia. Ese mismo pueblo que clamó a causa de su esclavitud, ahora reclamaba estar solo y volverse a Egipto. En términos del Nuevo Testamento, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo, en el cielo. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Eso fue lo que escuchó el Señor. Las angustias y el clamor del pueblo, el lloro del pueblo. Eso escuchó el Señor. El mismo pueblo que clamaba para ser liberado de tantas angustias y sufrimientos, ahora en libertad, estaba renegando contra su libertador y contra los hombres que fueron su instrumento. Hermanos, imaginémonos a los israelitas cuando estaban en esclavitud. Imaginémonos, si estando con el Señor, en presencia de Dios, se quejaban. Imaginémonos esos 40 años en Egipto. Señor, somos los hijos de Abraham, los descendientes de la promesa, tus escogidos, y míralos, humillados y esclavizados. ¿Cuánto clamaron? ¿Cuánto clamar para que los libertaran? Y una vez liberados con gran despliegue de fuerza y poder, comienzan a renegar, a añorar su pasado en esclavitud. Recordemos las quejas y los reclamos de los israelitas. Recordemos. ¿Qué fue lo que extrañaron los israelitas en el desierto? ¿Acaso extrañaron el trabajo en los hornos para cocinar el ladrillo? ¿Extrañaron la cuota de ladrillos que seguramente tenía que hacer cada uno? ¿O añoraban el menosprecio y el maltrato que recibían a diario por parte de los egipcios? ¿O acaso extrañaron los cientos o incluso las miles de veces que tuvieron que asesinar a sus hijos varones por órdenes del faraón? ¿Eso es lo que añoraban? ¿Eso es lo que extrañaban? ¿O acaso extrañaban el látigo de los amos malvados? ¿O extrañarían las veces que fueron llevados a la guerra en esos 400 años para defender los intereses del pueblo opresor? No. Extrañaron la comida. La comida. ¿Y es que acaso no tuvieron alimento en el desierto? Ah, ya, hermanos. Extrañaron supuestamente la variedad de la comida, porque en realidad lo que añoraban era la comida de Egipto, porque desgraciadamente para ellos el alimento del cielo ya no les satisfacía. Ese es el problema de la humanidad. No se sacia con la comida del cielo, porque el alimento que da el Señor siempre va acompañado de unos preceptos, de unos requisitos que a la vez son el único y verdadero alimento del alma, el alimento que los puede llevar a la salvación, sus mandamientos, su palabra. Eso era lo que no querían en verdad los israelitas. Yo me los imagino diciendo: queremos ser engordados como marranos y no alimentados sanamente. Solo basta ver los graves problemas de obesidad en los países que no solo se especializaron en la comida chatarra, sino que cada vez se alejan más del Señor. Querían la comida de Egipto y regresar a Egipto. No valoraron la vida en libertad y despreciaron a su libertador.
Así somos los seres humanos. Olvidamos rápidamente los sufrimientos, las humillaciones y las dificultades que sufrimos por culpa del pecado. Eso sí lo olvidamos rapidito. ¿Cuántos presos, una vez pagada la sentencia, lloran y juran que no van a volver a ese sitio? Pero solo unos cuantos días en casa y ya han olvidado el horror de las rejas y muy pronto vuelven a delinquir. El pueblo de Israel rápidamente se olvidó de lo vergonzoso que es la comida recibida en humillación. No hay nada peor que cuando uno lo humilla por la comida. Cuando uno recibe una humillación por un plato de comida. Y así es la comida en esclavitud. Pero ¿qué sucedió? Que muy rápidamente perdió el valor de la libertad. Nos gusta la opresión, nos gusta la tiranía. Eso es lo que les gusta al pueblo. Pero solo por comida se querían devolver a Egipto. Solo por comida. Los juiciosos en el estudio de la palabra y que los que escucharon atentamente las citas bíblicas leídas me dirán: hermano, si la rebelión de Coré ya pasó. En ese momento los israelitas estaban alarmados por los gigantes y por el poder militar de los pueblos a quienes tenían que arrebatar la tierra prometida. Claro, hermano, eso es cierto. Pero no podemos ignorar que lo primero que ellos extrañaron fue la comida. Ahora la excusa era el temor a ser exterminados o simplemente vencidos. Una excusa más para volver a Egipto. Eso es lo que nosotros tenemos una y otra vez. Una excusa para devolvernos al pecado. Una excusa para negar al Señor. En realidad, solo buscaban paz y seguridad. Eso es lo que busca el mundo hoy. Paz y seguridad. Así vivieran en la más humillante esclavitud. Desde que tengamos paz y seguridad, no importa que seamos esclavizados por el pecado y humillados por el pecado. En cuanto a la comida, hermanos, hemos dicho que el Señor le proveyó todos los días maná del cielo. Y cuando se cansaron de maná, les mandó perdices. ¿Sí? Pero frente a los militares, ¿qué podían decir los israelitas frente a los militares? ¿Acaso cuántas flechas o lanzas debieron fabricar para defenderse del ejército del faraón en el Mar Rojo? ¿Cuántos hombres dieron su vida en el combate frente al ejército del faraón en el Mar Rojo? ¿Cuántos? Ninguno. ¿Acaso el Señor no luchó por ellos, abriendo el Mar Rojo y ahogando al ejército enemigo? ¿Acaso los israelitas no vieron el poder de Dios frente a los enemigos? ¿No lo vieron? Vayamos siguiendo la palabra de Dios. Primero renegaron del alimento espiritual y ahora reniegan o dudan del poder de Dios. Cuando uno teje, ahora suma. ¿Qué nos puede dar el resultado de la ingratitud más la incredulidad? Porque eso era lo que estaban teniendo ellos. Ingratitud e incredulidad. Eso es lo que tiene el pueblo de hoy. El supuesto pueblo cristiano. Ingratitud e incredulidad. Cuando uno suma estos dos pecados, no puede dar otro diferente que la idolatría. Claro, ahorita recordamos las palabras de Matthew Henry que leímos en el principio. Él dijo, ¿cierto?, que había idolatría, ingratitud e incredulidad. Ese es el resultado de la suma de esos pecados. Todo nos lleva a la idolatría. En esos lamentables pecados fue que cayó el pueblo de Israel. Cayó primero en ingratitud, después en incredulidad y luego en idolatría.
No agradecieron a Dios y rápidamente caían en incredulidad, porque no veían físicamente lo que ellos querían ver. Lo que ellos querían ver. Porque el poder de Dios todos los días lo veían. Por eso es que cuando Moisés se demoró los 40 días en el monte, lo primero que hizo el pueblo fue un becerro de oro. Eso es lo primero que hace el pueblo. Cuando se olvida de su Dios, de dar gracias al Señor, va a la idolatría. Y eso es precisamente lo que tenían de sobra en Egipto. Muchos ídolos, demasiados ídolos, abundancia de comida. Y de acuerdo a ello, lo más importante para ellos, no debían agradecerle a nadie ni dar cuentas a nadie. ¡Cuánto engaño, hermanos! En realidad los esclavos no tienen que darle cuentas a nadie. Los esclavos no tienen que agradecerle a nadie. No, es que rápidamente olvidamos el oprobio de las cadenas y escupimos la mano que los liberta. ¿Cuántos escupen a diario la cruz de Cristo? ¿Cuántos, hermanos? ¿Cuántos? Después de que reciben los favores del Señor, después de que el Señor los perdona, los rescata, y como el perro vuelven a su vómito. El pueblo quería volver a la gula, a la inmoralidad sexual, a las borracheras y a la idolatría. En una sola palabra, quería devolverse al pecado. Eso fue lo que extrañaron ellos en el desierto. No podían soportar la presencia de Dios. Todo el día sabían que el Señor los estaba observando. El hombre necio no valora el alimento espiritual, ni la protección ni el poder de Dios, porque ello le significa abandonar todo pecado y caminar hacia la santidad. ¿Por qué el apóstol Pablo recuerda estas cosas a los hebreos? A los hebreos de ese momento. Claro. Lo primero que quiere mostrar Pablo es la grandeza de Cristo. De Cristo como Dios, como único y verdadero Salvador, que nos aparta de todo pecado y a quien debemos toda obediencia, honra y adoración. Amén. El apóstol está recordando la desobediencia, la rebelión y el castigo en el desierto para llamarlos a la obediencia y fe en el Hijo de Dios como Dios. A eso los está llamando. Hermanos, acompáñenme a Hebreos 1:1. Vamos a leer del 1 al 4. Dios, hablando muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que él. Si estuviera hablando el Señor a los hebreos, porque acordémonos que el capítulo 3 inicia hablando de Moisés, el Señor diría, como cuando habló de Salomón o como cuando habló de Jonás: y he aquí uno más grande que Moisés. Así se presentaría el Señor, como el único y verdadero Dios. A eso nos llama el apóstol, hermanos, a escuchar la palabra de Dios y a reconocer a su Hijo como Dios único y verdadero, el único
que mediante su sacrificio nos purifica nuestros pecados y nos perdona y nos aparta de todo mal. Pero hermanos, el apóstol Pablo alertaba aún más. Devolvámonos allá a Hebreos 3, 12 al 19. Alertaba aún más. Mirad, hermanos, que no haya en vosotros, en ninguno de vosotros, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Vamos a volver a leer ese versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya entre vosotros, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Tengamos en cuenta, hermanos, que Pablo está hablando a los creyentes de ese momento. Les está hablando a los creyentes y les advierte, mirad que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Alguno dirá que hablar de incredulidad entre los creyentes es una contradicción. Claro, hermanos, es una contradicción. Pero eso es lo que hace el ser humano cada ratito. Se dice creyente, pero duda del poder de Dios. Sigamos con el versículo 14. Porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como el día de la provocación. No endurezcamos los corazones, hermanos. No los endurezcamos al pecado. Que en nosotros no haya ninguna raíz de amargura, ni de odio, ni de resentimiento, ni de envidia. Que de verdad estemos en el Señor. Porque mire la aclaración. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. No pudieron entrar, hermanos. No pudieron. Y todos eran los escogidos. Hermanos, hablemos primero de los falsos creyentes. Y después hablamos de nosotros. Roma, el papado, nunca ha creído en el poder de Dios, ni en la obediencia a sus normas. Por eso, es que entre muchas otras abominaciones, ha cambiado los 10 mandamientos. Los ha cambiado. Hoy están de fiesta, pero no porque sea domingo. No porque sea el día del Señor. Para ellos la fiesta no es esa. Es una fiesta pagana, terrible, que comenzó desde anoche. ¿Y cómo comenzó? Con borracheras, con borracheras. Esta mañana la ciudad estaba sola. Claro, todo el mundo estaba enguayabado y borracho. Sí, y a eso le llaman una fiesta religiosa. Paganos es que son. Amén. Hermanos, vayamos al mismo catecismo de la Iglesia Católica. Voy a ir a la tercera parte que se titula La vida en Cristo, segunda sección, los 10 mandamientos. Numeral 2064. Siempre comienzan diciendo mentiras. Fiel a la Escritura y siguiendo el ejemplo de Jesús, la tradición. Ahí comienza la contradicción. La tradición de la Iglesia ha reconocido en el decálogo
una importancia y una significación primordial. Es una importancia. Desde San Agustín, los 10 mandamientos ocupan un lugar preponderante en la catequesis de los futuros bautizados y de los fieles. En el siglo XV se tomó la costumbre de expresar los preceptos del decálogo en formas o fórmulas rimadas, fáciles de memorizar y positivas. Estas fórmulas están todavía en uso hoy. Los catecismos de la Iglesia han expuesto con frecuencia la moral cristiana siguiendo el orden de los 10 mandamientos. Y después dice, 2066, la división y numeración de los mandamientos ha variado en el curso de la historia. El presente catecismo sigue la división de los mandamientos establecidos por San Agustín y que han llegado a ser tradición en la Iglesia Católica. Es también la de las confesiones luteranas, y después no dice nada. Los padres griegos hicieron una división algo distinta que se usa en las iglesias ortodoxas y las comunidades reformadas. ¿No les da vergüenza decir que los mandamientos que ellos han establecido y siguen son los que estableció San Agustín? Cuando usted sigue leyendo todo el capítulo, en realidad estos escritos dicen poco del fundamento de los mandamientos. En el resto del documento insisten una y otra vez que el decálogo son 10 palabras. 10 palabras. Hacen algunas referencias a Mateo, cuando el Señor está hablando con el joven rico, ¿sí? Muy pocas referencias al Antiguo Testamento. Pero hermanos, ¿qué concluimos? ¿Y qué concluye uno cuando termina de mirar lo que escribieron ellos? Ahora, en el catecismo no están los 10 mandamientos. Ahí en esa parte no están. Los estuve buscando, le toca a uno buscar otras referencias. Y cuando uno se encuentra con los mandamientos, ¿qué nos encontramos? Que Roma no cambió solo el orden y el sentido de algunos mandamientos, sino que además eliminó algunos e inventó otros. Miremos. Cambió el orden en el tercero, quitando de esta forma, en el segundo. Lo primero que hizo fue cambió el orden en el tercero, ¿cierto? Y quitó la orden de no hacer imágenes, cambió el mandamiento, lo quitó y lo cambió. ¿Y por qué lo cambió? Por uno que dice, no consentirás deseos ni pensamientos impuros. ¿Sí? Nada que ver. Ustedes lo pueden leer, ese está de noveno porque les cambió el orden. ¿Sí? Cambió el cuarto mandamiento que dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y puso santificar las fiestas. Santificar las fiestas. Roma nunca fue a Cristo. Hermanos, siempre se quedó en Babilonia. En Babilonia. Aquí es peor, porque los israelitas fueron esclavizados en Egipto, pero Roma siempre ha permanecido en Babilonia voluntariamente. En Babilonia, allá es donde surgió la idolatría y el primer lugar donde el pueblo como pueblo se unió para querer llegar al cielo y ser como Dios. Por eso Roma se quedó en la idolatría. Ama ser como Babilonia. Ama ser la gran Babilonia. Primero reemplazó a Cristo por el Dios Sol, y luego por María, después por los santos, hasta que hizo del Papa una abominación. Lo nombró vicario de Cristo.
reemplazo de Cristo en la tierra. Cuando usted lee y abre las cartas de Pedro, de Pablo, ¿cómo se presentan ellos? Dice, por ejemplo, Pedro, segunda de Pedro, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Siervo, lo primero que recuerdan es que somos simples siervos. Y apóstoles, los que profesaban, ¿cierto? Los testigos. Pero hermanos, la gran ramera cometió la máxima blasfemia, la máxima. Igualó el Papa a Cristo. Por eso los fieles a esa iglesia, no a Cristo, adoran a su iglesia y a su Papa, porque solo los llenan de mundo, de comida, de pecado y de ídolos, que es lo que le gusta a la gente. Eso es lo que querían ver también en el desierto los israelitas. Queremos ver la figura de Dios, queremos verlo. ¿Sí? Y apenas se va Moisés, ¡pam! Lo que ellos quieren, una figura. Una figura. ¿Sí? Ayer estaban por allá en el noticiero mostrando una ciudad que hicieron un Cristo enorme. Y uno miraba solo fiestas paganas e idolatría para el pueblo, pan y circo. Pero no hay una sola referencia al arrepentimiento, a abandonar el pecado, a ir a Cristo, a abandonar las borracheras. ¿Sí? Van a ser unos matrimonios colectivos hoy para en el suroriente de Bogotá. Y entonces uno de los entrevistados, no, entonces tenemos la ceremonia. Y después, la comida, la pachanga, el trago. No le dio pena. El trago, el aguardiente, la cerveza. Yo uno decía, Egipto. Se quedan en Egipto. Sí. Hermanos, nunca han considerado el sacrificio de Cristo como suficiente. Nunca lo han considerado suficiente. Por eso se inventaron, entre otras cosas, el purgatorio y la salvación por obras. Por eso se han inventado tantos mediadores. Porque creen que el Dios Todopoderoso, que hizo el cielo y la tierra, no los puede escuchar a todos al mismo tiempo. Y tienen que inventarse uno y otro mediador. Hicieron de cada cosa un amuleto de superstición. Piden protección a la sangre de Cristo. Creen que el bautizo es un rito mágico que limpia de pecados y da salvación al niño. Y así con cada cosa. Hermanos, ¿cuándo han escuchado el catolicismo hablar de nuevo nacimiento y de la santidad para sus súbditos? ¿Cuántos? No, ellos creen que los santos son los que se murieron. Sí, pero siempre nos hablaban santos, apartados de Dios, de toda mala obra. Eso es lo que hizo Cristo. Nos santificó. Sí. Ay, hermanos, se quedaron en Babilonia, su madre. Nunca han adorado al Dios verdadero y siempre se han negado, como lo dijimos en otro sermón, siempre se han negado a ir al desierto. Nunca han querido ir al desierto. Nunca han querido pagar los pecados, deshacerse de sus pecados. ¿Sí? Ay, hermanos, estos, aunque no son escogidos por Dios, provocan a ir al Señor porque hablan el nombre de Dios. Y los falsos maestros en el protestantismo, ¿qué podemos decir de ellos? Siempre han estado en Egipto e hicieron del cristianismo un lugar para llenar sus estómagos, enriquecerse y adorar al Dios riqueza. Estos farsantes, mentirosos y engañadores han impedido que sus siervos vayan al desierto a purificarse, a apartarse de todo mal y a encontrarse con el único que les puede dar salvación. Amén. Con Cristo, con el único que los puede rescatar
y salvar de las llamas de la condenación. Los han hecho olvidarse de su vileza como pecadores y les han hecho creer que siendo practicantes del pecado son hijos del Rey. ¿No los han escuchado? Somos hijos del Rey. Y por ende son príncipes. Por eso declaran, decretan, establecen. Por eso venden prosperidad y les hacen creer a sus creyentes que nunca pasarán aflicciones, ni mucho menos tribulaciones. Han pervertido la sangre redentora y se han burlado de su Redentor. Venden a Egipto, al mundo, como el lugar de felicidad. Por eso intervienen en política. Por eso se asocian con politiqueros y con cuantas religiones puedan. Y reparten bendiciones a diestra y siniestra, diciendo: paz, paz, cuando todos sabemos que la palabra de Dios es clara. No hay paz para el impío. Amén. Se llenan la boca proclamando: Colombia para Cristo, cuando el país se haya sumido en la corrupción, la inmoralidad, la violencia, la incredulidad y la vanagloria. Y lo peor, no hay el más mínimo asomo de arrepentimiento por el pecado. No hay ni sombra de arrepentimiento. Por eso dijo el apóstol: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Este versículo, hermano, retrata a los falsos creyentes y a los falsos maestros de hoy. Todos hablan de Dios, de su palabra, de su poder, pero no quieren estar bajo Él. Todos quieren seguir viviendo los deleites del mundo, como los israelitas en Egipto. Se cansan rápidamente del maná y tienen miedo de perder sus vidas o de sufrir algún dolor. Ven a la comunidad de LGTBI como los gigantes de Anak, al catolicismo como un ejército indestructible, y están convencidos que Dios no tiene poder para quitarles el pecado de ellos mismos. Incredulidad. Ese es el pecado. Dicen conocer a Dios, pero son incapaces de apartarse de todo mal. Profesan ser cristianos, pero viven igual o peor que los impíos. Creen que por decirse cristianos tienen licencia para pecar. Qué tristeza, qué lamentable. Los israelitas estaban en el desierto cuando renegaron, pero los cristianos de hoy se niegan a salir de Egipto y esperan que luego de revolcarse en el mundo y en el pecado puedan alcanzar el cielo. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Hermanos, ¿cuántos salieron de Egipto? 600,000, 800,000, 1,000,000. ¿Cuántos salieron de Egipto? Pero de todos ellos, solo Caleb y Josué entraron a poseer la tierra prometida. De 1,000,000, solo 2 personas. Lo terrible, hermanos, es que hay 1.200 millones de católicos y cerca de 200 millones de supuestos cristianos, que si no se arrepienten de todo mal, que si no se apartan de su pecado, ninguno entrará en el reposo del Señor. Si Dios no perdonó el pecado del pueblo escogido por Él y una y otra vez lo disciplinó, si solo 2 de los que salieron fueron a poseer la tierra prometida y los demás cayeron muertos en el desierto, ¿qué pueden esperar los falsos creyentes? Los que han puesto sus esperanzas en hombres, en instituciones humanas. ¿Qué pueden esperar aquellos que no siguen
la palabra del Señor. O sea, que solo van a entrar al cielo los que vayan a su iglesia. Es lo que Canótico nos dice. Solo los que van a su iglesia. Nunca hemos dicho eso, hermanos. Nadie va al cielo por ir a X o Y iglesia. Las personas que por misericordia de Dios van al cielo es porque rindieron su vida a Cristo y proclamaron para Él y pidieron y clamaron que Él los salvara. Amén. Que Él los apartara de todo mal, que Él los santificara y los justificara ante el Padre, porque toda la obra es del Señor. Las personas que por gracia de Dios van al cielo son las que estando en el desierto, en las tribulaciones, en las dificultades, han puesto su confianza en Dios y han aceptado su santa voluntad, sea la que sea. Porque a veces no nos gusta la voluntad de Dios, pero los que la han aceptado son los que el Señor ha llevado al cielo. Son aquellos que gozosos siguen sus mandamientos y aman la disciplina del Señor. ¿Cuántos han manifestado dichosamente que gracias a Dios estamos en una iglesia de sana doctrina? Nuestros mandamientos los hemos tomado al pie de la letra de Éxodo 20. No hemos quitado ni añadido a la escritura. Y proclaman: entraremos en el reposo de Dios. Pero apenas se les recuerda la obligatoriedad de guardar el día del Señor, se enojan y comienzan a buscar y a manipular las citas bíblicas para justificar su pecado. Si el Señor es Señor aún del día de reposo, Dios hizo el sábado para el hombre y no el hombre para el sábado, nos dicen. Entonces, ¿me voy a condenar por ir al estadio o al centro comercial o al cine o a compartir con mi familia en el parque el día domingo? ¿Pero qué puede tener un whisky, unas cervecitas, un aguardientico? Tampoco se puede ser tan santurrón, decía un pastor. Entonces me voy a condenar por tomarme unos tragos. Y dicen los jóvenes: claro que tenemos relaciones sexuales. ¿Cuál es el problema? Si Dios nos dijo que nos amáramos los unos a los otros. Eso mismo dicen los homosexuales. Entonces, ¿vamos a condenarnos por amarnos? No sean tan legalistas. ¿Cuál santidad? Si el que nos santifica es Dios, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Cristo nos salvó de la ley, dijo alguien la otra vez. Hermanos, ¿cuántas excusas y justificaciones para pecar se han inventado? Y lo triste es que se han inventado en la iglesia. Eso es lo triste. ¿Acaso cuando se quejan por tener que cumplir con los mandamientos, reniegan de nosotros? ¿O reniegan de Cristo y su santa palabra? ¿De quién están renegando? Solo quieren comer y beber, casarse y darse en casamiento como en la época de Noé. ¿Cuál es la preocupación aparente? Y digo aparente porque si fuera real, otras serían sus acciones y sus pensamientos. Otros serían. Pero su única preocupación es: ¿me condenaré? ¿Me condeno o no me condeno? Son solo reclamos al Todopoderoso. Pero nunca se preguntan si con lo que hacen glorifican a Dios. No deberían preguntar: ¿me condeno si hago esto o no me condeno? No. Pregunten: ¿haciendo esto glorifico al Señor? ¿Obedezco al Señor? ¿Voy al Señor? Eso es lo que deberían preguntar. Pero lo único que buscan es una salvación gratuita, una salvación barata, sin tener que ir al desierto. Hermanos, ¿y nosotros? ¿Y nosotros? ¿Nosotros glorificamos a Dios con nuestras vidas? ¿Glorificamos al Señor con nuestras acciones?
Glorificamos al Señor con cada cosa que hacemos. Glorificamos al Señor con nuestra mansedumbre. O por el contrario, como los israelitas en el desierto, lo provocamos. No se nos olvide la pregunta, hermanos. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? El apóstol nos está recordando que quienes provocaron a ir a Dios con su desobediencia en el desierto no fueron los impíos, no fueron las otras naciones ni los otros pueblos, fueron los rescatados, los libertados, los que salieron con Moisés, los llamados. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Algunos me dirán, hermano, y si usted tiene eso claro, ¿por qué siempre habla de los falsos creyentes? Si el mensaje era para los escogidos. Hermano, no podemos negar que nosotros constantemente hablamos de los falsos creyentes, de los engañadores y de los engañados, porque no podemos negar que en estas épocas de tecnología, en nuestro corazón anhelamos que ya sea por curiosidad o por casualidad, algunos de ellos escuchen estas humildes palabras, que no son otras que el Evangelio de Cristo, y se rindan ante Él en fe y en arrepentimiento. Pues Él dijo que quien a mí viene no lo echo fuera. También anhelamos que si en esos sitios hay algún hijo de Dios, escuche su llamado. Sal de allí, pueblo mío, para que no te hagas partícipe de sus malas obras. Claro, no podemos negar que también son advertencias para que ninguno de los que de allí salimos volvamos atrás. Amén. A la sinagoga de Satanás, en donde estuvimos. Pero hermanos, recordemos una vez más que aquí el apóstol está hablando especialmente a los hebreos que habían adoptado el cristianismo, y les está recordando a los demás: ¿qué pasa si desechan al único Dios verdadero, a aquel que dio hasta la última gota de sangre en rescate por ellos? Hermanos, siempre la Escritura ha llamado la atención de los israelitas y de todos los escogidos, recordando, como lo hemos repetido una y otra vez, y lo seguiremos repitiendo sin cansarnos, para testimonio de todos, que a pesar de que los israelitas vieron las 10 plagas, vieron abrirse el mar, comieron maná, todos los días veía la columna de fuego y la columna de humo, y aún así dudaron de Dios, por lo cual fueron disciplinados una y otra vez, por lo cual más de 1 millón quedó en el desierto. Sí, hermanos, de la misma forma, los judíos de la época, todos, absolutamente todos, supieron de Cristo. Supieron de su sabiduría, de su grandeza, de sus milagros, de sus sacrificios. Todos se enteraron, porque o bien lo vieron con sus propios ojos o se lo contaron. Pero nadie en ese momento histórico podía decir de los judíos que no escuchó hablar de Cristo. La misma Escritura nos lo revela. Acompáñenme a Lucas 24, 17 al 20. Lucas 24, 17 al 20. Acordémonos que iban caminando algunos. Y él les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén
que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Eres tú el único? ¿Qué nos están diciendo ahí? Que todo el mundo se había enterado. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús de Nazaret, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Hermanos, ¿cuántos vieron sus milagros? ¿Cuántos se enteraron de ellos? ¿Cuántos presenciaron su sacrificio? ¿Cuántos cayeron de rodillas ante su resurrección? Y aún Pablo tenía que advertirles. Aún Pablo tenía que advertirles que se cuidaran de la incredulidad. Hermano, tú dices que andas en la sana doctrina, que eres fiel a Dios y eres fiel, ¿cierto?, a sus mandamientos. Tanto que proclamas, nos hemos venido apartando de todo mal. Hemos visto en nosotros la obra de Dios. Nos sentimos regenerados. Somos nuevas criaturas. Tú, hermano, que afirmas esas maravillosas cosas, quiero preguntarte, ¿qué has pensado en esos momentos de duras pruebas? ¿Qué has pensado en tu corazón? En los momentos en que hemos estado en el desierto, cuando hemos tenido las pruebas, las dificultades, los problemas, cuando hemos sufrido la muerte de un ser querido, de un ser amado, cuando se han ido nuestros hijos de la casa, cuando nos han abandonado, ¿qué hemos pensado? ¿Qué hemos pensado en nuestros corazones? Cuando hemos caído en desempleo, o cuando hemos tenido que soportar las enfermedades, o cuando sabemos que tenemos que apartarnos de todo mal, incluyendo de nuestro orgullo y nuestra vanagloria. ¿Qué hemos pensado en nuestros corazones? ¿Qué hemos pensado aquellos que no han podido tener hijos o que no se han podido casar? Cuando hemos tenido dificultades en nuestros hogares, ¿qué hemos pensado en nuestros corazones? Hermanos, ¿qué hemos pensado con cosas cotidianas tan sencillas como no tener casa propia, o por no tener dinero suficiente para gastar en deleites, incluso en cosas tan minuciosas como cuando vas espichado en el bus, incómodo, y ves pasar por tu lado personas cómodas en sus carros? Incluso, hermano, cuando en la iglesia algunos salen en sus carros, producto del trabajo de años, y tú tienes que salir a buscar transporte. O cuando miras a las hermanas o a los hermanos con envidia o con algún resquemor. Hermanos, con todo esto, ¿acaso no estamos provocando al Señor? Nosotros que decimos que somos de sana doctrina, ¿aún reclamamos al Señor? ¿Aún renegamos contra el Señor en las mañanas, en las tardes, en las noches, en el momento de dificultad? Hermanos, no podemos dejar de decir como lo dice la palabra del Señor, y como Marcos lo decía en una prédica: tú eres ese hombre. ¿Eres tú ese hombre? ¿Eres fiel al Señor en esos momentos? ¿De verdad has caído de rodillas y has pedido perdón por la incredulidad? ¿Cuánta incredulidad aún guardamos en nuestros corazones? No te olvides, hermano, que al igual que los israelitas de la época de Cristo, tú lo has visto todo. Sí, nosotros lo hemos visto todo por medio de la palabra del Señor. Ella nos lo cuenta todo. Hemos visto la obra de Dios, de cómo hizo los cielos, la tierra. Todos hemos visto lo que pasó en Egipto y en el desierto. Conocemos lo que pasó en la época de los jueces,
de los reyes, de los profetas. Somos testigos del sacrificio de Cristo. Sabemos sobre sus humillaciones, sobre sus latigazos. Sabemos sobre la corona de espinas, sobre la crucifixión, sobre el momento en que el Padre descargó toda la ira sobre su Hijo para el perdón de nuestros pecados. Todo eso hemos sido testigos. Hemos sido testigos y conocemos su resurrección. Hemos visto los milagros de Dios en la sanación de algunos familiares, de algunos conocidos, de algunos miembros de esta iglesia. Hemos visto las obras del Señor, hermanos. Más aún, tú, hermano, eres un milagro de Dios. El que hayas llorado por tus pecados, el que de vez en cuando, aunque debería ser siempre, te humilles ante tu Señor, el que ames a tus hermanos, el que obedezca a las autoridades y aún más, el que confieses públicamente tus pecados, así lo demuestra. Así lo demuestra. Somos un milagro de Dios. Pero es necesario que pienses una vez más y que te respondas a ti mismo. Cuando has estado en el desierto, en la prueba, ¿has sido fiel a Cristo? ¿Te has mantenido fiel a tu palabra, a su palabra? ¿Has sido obediente a su palabra y a las personas que Él usa como su instrumento? O hermanos, tu rebeldía sale a flote y reniegas. O dudas en tu corazón, o dudas con tu mente y reclamas contra el único que te puede salvar, como hicieron los israelitas en el desierto. Si esas cosas han pasado, hermano, debes arrepentirte de tus pecados e ir a Cristo en fe y arrepentimiento. Debes llorar por tu incredulidad, porque eres igual que un ateo, pues dudas del poder de Dios y de su fidelidad. A veces somos peores que los ateos. Y el Señor, hermano, te puede decir: no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermano, ¿provocarás a Dios? ¿Provocarás a Dios? Iglesia, escuchen el llamado del apóstol, escuchen. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hermanos, amigos, el llamado es contra el pecado, contra la incredulidad, contra la ingratitud y contra la idolatría. El llamado es para que en el momento de la prueba, de la dificultad, pongamos nuestras esperanzas en Cristo y podamos decir, como los amigos de Daniel. Acordémonos de los amigos de Daniel. Vayamos, hermanos. Daniel 3, 17 y 18. Recordamos, están en la máxima prueba. El rey los ha llamado ahora. El rey, no el ministro. El rey, el máximo emperador de la época, los hace llamar y les reclama porque no han hecho caso de adorar la imagen. Y les dice que los va a mandar a un horno de fuego que lo va a hacer calentar 7 veces más. Eso sí es estar en la prueba. Eso sí es estar en el desierto. ¿Y qué le responden Daniel y sus amigos al rey? He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, mire la seguridad, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Mire la seguridad. Pero también dicen, ¿y si no? ¿Y si no es la voluntad de Dios? Sepas, oh rey,
que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Amén. Hermanos, esto es lo que debemos hacer en la época de la prueba, de la dificultad. Cuando el Señor nos lleve al desierto, tener la seguridad que el Señor nos puede libertar, que el Señor nos puede ayudar, que puede sanar a nuestro familiar. Y si no, le diremos al enemigo: sé que no vamos a adorarte, ni tampoco adoraremos las estatuas que has levantado. Amén. Porque si es así, hermanos, entonces el Señor os dirá: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero hermanos, examínate en cada momento, examínate si esa será tu respuesta, o si de pronto provocarás a Dios. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y amado, mira, Señor, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los versículos, Señor, que nos has dado, que nos has enseñado, Padre. Mira, Señor, hoy queremos pedirte perdón, Señor, si te hemos provocado, Señor, y clamamos a ti, Señor, para que nos aumentes la fe, Señor, el arrepentimiento, Señor, Padre, para que nos hagas hijos, Señor, fieles a ti y a tu palabra, Señor, agradecidos, Señor, que seamos capaces, Señor, de entregar, Señor, lo más preciado de nosotros en el día de la prueba, Señor. Padre, ten misericordia de nosotros, Señor, y no permitas, Padre, que volvamos a Egipto, Señor, y mucho menos, Señor, que nos desviemos a izquierda o a derecha, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.